Hola, ¿cómo estás? Saludándote con muchísimo gusto aquí en este sol tan fuerte del día de hoy. Espero que estés muy bien. Bueno, me interesa mucho comentar un tema y lo voy a hacer en estos momentos porque es importante. ¿Cómo educar a tus hijos? Vaya tema, ¿no? Hay un sinfín de métodos, hay un sinfín de formas de hacerlo, manuales enteros, carreras de educadoras, educadores, pedagogos, pedagogas, psicólogos, psicólogas, maestros, maestras, en fin, un mar de información que puede ser útil. Pero a nivel práctico a veces nos perdemos. Y tristemente en el consultorio yo veo muchas cosas que desgraciadamente no solamente no se acaban, sino que perduran. Hay una distancia tremenda entre el papá y el hijo. Tremenda, tremenda. A mí en el consultorio me llevan muchachos, ¿no? Adolescentes, incluso niños con problemas de conducta. Y los papás piensan que ellos son independientes, ¿no? Que ellos están bien y que los hijos son los que están mal. Incluso hay que arreglarlos, ¿no? Así como me dicen, por favor, dígale que deje de hacer esto, por favor, eh, ayúdeme a que deje de hacer lo otro. Y bueno, esa fantasía está alimentada por una industria, ¿no? De cierta rama de la psicología, cierto enfoque comercial que maneja que es posible hacer cambios sin la voluntad activa del interesado. O se puede manipular conductas sin la conciencia plena del individuo que las va a realizar. Y eso es una fantasía tremenda. ¿A qué voy? Que tenemos que tener de fondo valores para emprender esta educación de nuestros hijos. Hay muchos valores: empatía, confianza, seguridad, comunicación, ayuda, obediencia. La obediencia es un valor. Vamos a hablar de la obediencia como tal en otro espacio. Es importantísimo tener claro que la obediencia es un valor. Quisiera yo que algún día México estuviera educado como los ciudadanos japoneses, porque en Japón la obediencia es un valor. Aquí la obediencia es una humillación. Y tristemente a veces les digo a los papás, oigan, necesitamos hacer que su hijo sea obediente. Y ustedes tienen que empezar a obedecer. Y se me quedan viendo como si estuviera yo enajenado y me dicen, es que yo no quiero que mi hijo sea obediente porque van a abusar de él en los trabajos en los que esté, van a abusar de él. Y empiezan con una serie de historias que no sé de dónde las sacaron. Es al contrario. Si mi hijo es obediente, mi hijo me obedece, mi hijo entiende la jerarquía, mi hijo entiende que hay un orden, mi hijo entiende que hay una estructura social en casa, él va a poder asumir eso y va a poder ser parte de una estructura jerárquica e incluso, que es lo que se busca, el ser, vivir la parte de arriba de la pirámide. Pero si él no está acostumbrado a trabajar, a vivir, a estar, a pertenecer en una estructura social, donde él va a empezar desde abajo porque es un niño, porque yo soy el que va a poner el orden, yo soy el que va a tener la autoridad, una autoridad humana, por supuesto, no una autoridad dictatorial, ni mucho menos. Pero si él no es parte de una estructura social donde se sienta con obligaciones y beneficios, pues entonces va a sufrir mucho cuando entre al mundo social. Pero bueno, ese tema lo trabajaremos después. Ahorita únicamente quiero decirles algo que es muy práctico y es muy importante. Y vamos a ponerlo así. Es la primera regla de oro de la educación de los hijos. La primera regla de oro de la educación de los hijos es: edúcate primeramente tú. Tú. Perdón que te señale, pero creo que no queda claro, ¿verdad? Tú. Papá, tú, mamá, tú, tutor, porque a veces los tíos, los abuelos, las abuelas son los tutores actualmente, ¿no? Tú.
primeramente tienes que educarte tú. No quiere decir que vayas a estudiar lo que tiene que estudiar tu hijo. No, 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 no. Hablo de los valores que quieres fomentar en tu hijo. ¿Qué valores quieres fomentar? Bueno, esos valores que tú quieres fomentar tienes que aplicarlos primeramente tú en tu vida cotidiana, en tu vida diaria. Tú tienes que estar tú consciente de que si tú no manejas a profundidad cierto valor, muy difícilmente se va a transmitir a la siguiente generación. Es muy difícil que un niño utilice, viva, maneje valores distintos a los del marco referencial de la familia a la cual pertenece. Es muy complicado, es muy difícil. Hay un sistema de creencias, un sistema de valores que están inmersos en la educación de ese hijo. ¿Por qué? Porque es la cotidianidad que yo le estoy presentando. Y yo puedo mandarlo a la mejor escuela del mundo, pero si en mi casa no hay sinceridad, congruencia, honestidad, pues eso no va a acabar bien. ¿Qué te quiero decir? Primera regla de oro de la educación, tienes que estar tú educado. Ahora, nos podemos perder, ¿eh? Hay infinidad de situaciones que podemos obviar, que podemos relativizar, que podemos incluso no asumir. Para que esto sea muy práctico y no me digas que no lo entendiste, te lo voy a poner más claro aún. Para que estés educado, tienes que seguir esta máxima. No hagas ninguna cosa, aunque nadie te vea. No hagas absolutamente nada, aunque nadie lo sepa. Que si tu hijo o hija lo hiciera, no estuvieras orgulloso tú. Repito, porque creo que no está claro. Lo voy a decir en primera persona para que quede muy claro. Yo no voy a hacer algo que si eso lo hiciera mi hijo, yo no estuviera orgulloso de él. Por ejemplo, y esto surgió porque hace tiempo un papá quería lo mejor para sus hijos, pero él tenía algunas actitudes y algunas conductas pues carentes de congruencia, ¿no? Y entonces yo le decía, ¿eso que estás haciendo es correcto? Y me dice, no es muy correcto, pero nadie lo sabe. Y yo le digo, ¿lo sabes tú? Sí, sí, pero mis hijos no lo saben. Pues no lo saben, pero lo intuyen. Cuando tú hablas, se nota la congruencia, la integridad. Pero si es medio compromiso, si cuando tengo ganas y cuando me ven, entonces no funciona. Ahora, no te voy a mentir, esto que te estoy diciendo lo hace el 90% de las personas. No, porque quiere precisamente todo lo contrario. El compromiso no les gusta, la responsabilidad menos. Pero realmente la educación que vale es la que parte desde mi accionar constante. No hagas nada que si tu hijo o hija lo hiciere, no estuvieras tú orgulloso. ¿Te queda claro? Bueno, esa es la primera ley de oro de la educación de los hijos.